Bueno, yo soy Ginés Elvira, cardiólogo, actualmente trabajando en el Hospital General de Elche, y vamos a hacer esta presentación para la cual para mí va a ser como una especie de examen, porque la verdad es que los electros voy a verlos ahora mismo por primera vez y a ver si le podemos sacar un poquito de partido a los casos. Muy bien. Bueno, Ginés la verdad es que bastante modesto, pero ya os digo que es un experto en arritmias y uno de los mejores residentes que hemos tenido en los últimos años y probablemente en toda la historia del Hospital Virgen de la Risaca. Este es un varón de 85 años que acude tras haber presentado 3 episodios de síncope, uno mientras estaba andando en el pasillo de su casa y otro mientras estaba sentado viendo la televisión. Como antecedentes es hipertenso, tiene 85 años, que no es poco, es exfumador y no tiene antecedentes de cardiopatía. Y nosotros, claro, ya hablando con él, pues esto de que uno tenga un síncope yendo sentado, o sea, estando sentado o andando, pues nos debe hacer sospechar de que no es un síncope neuromediado por la anamnesis y nos debe hacer sospechar de que no es un síncope de los que tiene buena pinta, ¿no? O sea, uno va andando y de repente sincopa o está sentado y sincopa y es una persona mayor. Y aunque no tenga realmente antecedentes de cardiopatía ni antecedentes familiares, pues como tenemos que hacer el electro, ¿no? Y en el electro, Ginés, ¿qué vemos? Bueno, pues en el electro lo que vemos vemos que las aurículas parece que están en ritmo sinusal. Si puedes señalar las ondas P, Sergio. Sí, aquí las vemos en dos, ¿no? Aquí hay una onda P, Sí. aquí vemos una onda P, 9,5 en la tira, otra P, otra P, otra P que está por aquí, otra por aquí. Son ondas P que parecen de origen sinusal porque son positivas en las derivaciones inferiores, son positivas en 2 y negativa en AVR, que es la morfología, la polaridad de la onda P que define un origen sinusal. Y lo que vemos es que hay más aurículas que ventrículos, ¿no? Estamos viendo que las aurículas van a una frecuencia y no hay un QRS por cada onda P, sino que hay menos QRS que ondas P. Eso ya indica que hay algún grado de bloqueo auriculoventricular. Ahora tenemos que decidir qué grado de bloqueo auriculoventricular. El bloqueo auriculoventricular de primer grado sería el que toda onda P se sigue de un QRS pero con un PR alargado, el cual no es el caso porque hay más aurículas que ventrículos, y además vemos que hay intervalos PR de distinta longitud. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado es aquel en el que hay una P no conducida, y que tampoco es el caso. En este caso lo que vemos es que hay una disociación completa entre las aurículas y los ventrículos. Las aurículas van a una frecuencia que van a unos 60 latidos por minuto, y los QRS, los complejos QRS van completamente disociados a unos 37, 35, 37 latidos por minuto y van con un RR constante. Es decir, tenemos una disociación auriculoventricular completa, que esto es un bloqueo AV de tercer grado, bloqueo completo. Ajá. Sabemos más ondas P que QRS, el paciente está bradicárdico, o sea, eso ya va a ser bloqueo V avanzado o bloqueo V completo, o sea, algo grave. Y curiosamente los PR son completamente variables, o sea, la aparición de PR variable siempre nos debe hacer sospechar de que estemos ante un bloqueo AV completo. Y el tratamiento del bloqueo AV completo es mandar a casa, decirle al paciente que acude a urgencias con su familia o qué es lo que realmente tengo que hacer yo como médico de familia si me cuenta que ha tenido 2 síncopes y me encuentro este electro, Ginés. Esto es un motivo de asistencia emergente y hay que trasladar al paciente al hospital con una unidad medicalizada, por supuesto, porque estos pacientes pues, pueden perder súbitamente el escape, es decir, hacer asistolias prolongadas, o incluso pueden hacer arritmias ventriculares, pueden hacer taquicardias ventriculares polimórficas. Es decir, esto es una emergencia y debe trasladarse en una unidad medicalizada, y no se le puede decir al paciente que vaya por sus medios, por supuesto. Claro, en este tipo de pacientes a veces lo puedo tener claro, o sea, lo puedo tener claro y lo mando directamente, como está diciendo Ginés, y otras veces puedo tener dudas
Y si tengo dudas y estoy en el área 1 y tienen activo el busca para las dudas urgentes, pues antes de mandar una INP y dejar una INP con este tipo de casos dudosos, deberíamos de llamar al busca. Y si no tenemos la opción de llamar al busca del cardiólogo, pues ante la duda, más vale mandarlo a urgencias que dejar un bloqueo AV pues pendiente de revisión por cardio, bien sea no presencial o no presencial, porque son casos que realmente pues, pueden, como dice el compañero, pues evolucionar de forma fatídica. Creo que hay alguna pregunta en el chat. ¿Bloqueo AV de tercer grado es igual a marcapasos definitivo urgente, Ginés? Pues a ver, en muchos casos sí, pero primero hay que descartar causas reversibles. Es decir, si este paciente, bueno, no es el caso porque no estamos viendo, por ejemplo, un ascenso del ST en cara inferior, pero por ejemplo, un infarto inferior puede producirte un bloqueo AV de tercer grado. Este bloqueo suele resolverse después de reperfundir la arteria y probablemente ese paciente no lo necesite. Un paciente que toma 10 miligramos de bisoprolol y digoxina puede presentarse con un bloqueo AV de tercer grado y simplemente retirando los fármacos recuperar la conducción AV y librarse de un marcapasos definitivo. Un paciente que debuta con una bradicardia por bloqueo AV completo y tiene un potasio de 6,7, solucionando el desequilibrio iónico, también podría recuperar la conducción y librarse del marcapasos. Es decir, primero hay que descartar causas reversibles antes de tomar una decisión definitiva, sobre todo cuando implica tener un dispositivo intravascular para siempre, digamos. Todo depende del contexto. Este paciente que nos cuenta, si no tiene antecedentes relevantes, no tiene fármacos de por medio o a una dosificación que lo justifiquen, pues probablemente sí vaya a acabar en un marcapasos. Pero primero hay que descartar causas reversibles. En este caso no tenía fármacos, no tenía un infarto, la gasometría mostró niveles de potasio que eran normales y acabó con un implante de marcapasos, ¿vale? Y los síncopes pues, se atribuyeron a este problema bradiarrítmico. Muy bien, si no hay más preguntas, agradecemos las preguntas, ¿eh? Esto quiere decir que estáis interesados y despiertos. Este es otro paciente, a ver, que parece que hay otra pregunta por aquí en el chat. Gracias. Este es otro paciente que es un paciente portador de marcapasos por un síndrome Brady-Taki. Al parecer, pues tenía fibrilación auricular paroxística y disfunción sinusal sintomática con pausas sinusales en relación con la salida de los episodios de fibrilación auricular y por ese motivo le habían puesto un marcapasos. ¿Vale? El paciente tiene además historia de palpitaciones que con la historia clínica sugieren que pueden ser de perfil ansioso y no parecen para nada que sean palpitaciones de origen cardiológico. Pero claro, es un paciente con marcapasos, ya estáis viendo el electro que hay estimulación por marcapasos. Y tenemos la suerte de que hoy acude a la consulta con ese tipo de palpitaciones y le hacemos este electrocardiograma. Claro, esto para Ginés puede ser fácil, pero yo como médico de atención primaria, digo, me está diciendo que tiene palpitaciones, la ruta Carprimur me dice que si tiene marcapasos tengo que consultarlo. ¿Realmente puede un paciente tener palpitaciones con este electrocardiograma o se lo está inventando? ¿Cómo me ayuda, Ginés? Bueno, yo aquí primero quería incidir que el paciente está estimulado por marcapasos, para nosotros puede ser muy obvio, pero no lo es tanto. Los marcapasos se pueden programar de dos formas. Antes se programaban más con estimulación monopolar, que son los típicos electros, en los que vemos una espiga de marcapasos y después un QRS. Entonces todo el mundo puede ver que hay una espiga y un QRS detrás y es como se puede ver muy fácilmente que hay estimulación por marcapasos. En este caso, el marcapasos está estimulado de forma bipolar, una programación bipolar, y la espiga es prácticamente inaparente. Entonces, ¿cómo sabemos que este paciente está estimulado por marcapasos si no vemos espiga? Sería la pregunta. Bueno, primero, algunos aparatos de electrocardiograma nos hacen el favor de señalarnos arriba cuando detectan, digamos, la espiga del marcapasos, aunque sea invisible para los humanos, al menos a la inspección rápida, pues esas flechitas que hay arriba
nos indica que hay estimulación, aunque como podemos ver tampoco lo hace de una forma constante. Pero bueno, en la mayoría de los aparatos lo vamos a ver. Y la otra forma, que esto ya es un nivel un poquito más avanzado, pues es un patrón visual de la morfología del QRS. Entonces este QRS, que tiene una morfología de bloqueo de rama izquierda, que es negativo en V1, que es negativo en derivaciones inferiores y que es negativo en V5 y V6 y positivo en AVL, es decir, que la estimulación viene de la zona del ápex del ventrículo derecho, pues es un patrón de reconocimiento visual, es un QRS que parece estimulado, ¿vale? Aunque esto ya es un poquito un nivel más avanzado, pero claro, podríais pensar, ¿cómo sabéis que este electro está estimulado? Pues porque el QRS tiene la morfología típica de una estimulación con un marcapasos con un electrodo en el ápex del ventrículo derecho. Y luego, dicho esto, la otra cosa que era la pregunta real era, ¿puede este paciente tener palpitaciones? Pues a ver, todo el mundo puede tener palpitaciones, porque la palpitación se define como la sensación subjetiva de latido cardíaco. Es una sensación subjetiva del latido cardíaco. Esta sensación puede correlacionarse con una arritmia o con un evento arrítmico en el corazón o no. Entonces, hay gente, tú puedes tener palpitaciones que te hagan un electro y están en ritmo sinusal. ¿Tienes palpitaciones? Sí. Ahora, ¿hay una causa, hay una correlación arrítmica? No la hay. En este caso, ¿el paciente puede tener palpitaciones? Pues me gustaría definir, que Sergio nos definiera un poco qué sensación nota el paciente. Aquí lo que podemos ver en el electro es que el paciente está en ritmo sinusal porque vemos ondas P y que están disociadas, porque el marcapasos estará estimulando en modo VVI, están disociadas de los complejos QRS. Y lo que podemos ver es que en algunos de los, después del complejo QRS, en algunos de ellos, vemos una muesca final que podría ser una P retrógrada, es decir, el estímulo, el marcapasos se estimula en ventrículo y ese impulso sube a la aurícula a través del nodo AV y produce una P retrógrada. En ocasiones esas P retrógradas el paciente las puede notar como palpitaciones en el cuello, como una sensación rara que no sabe definir, y es lo que se llama síndrome de marcapasos. Pacientes que tienen estimulación en VVI y tienen ritmo sinusal en la aurícula, y digamos que el ritmo sinusal compite con el ritmo estimulado del ventrículo y eso puede producir síntomas. Y los síntomas del síndrome de marcapasos pueden ser muy variados. Pueden ser fatiga, puede ser mareo, puede ser palpitaciones, pueden ser muy diversos. Entonces, a la pregunta, ¿este paciente puede tener palpitaciones? Sí. ¿Es por esto? Eso es más difícil de decir, porque es difícil correlacionarlo siempre. Muy bien, o sea que sí que puede tener palpitaciones, las palpitaciones tienen que ver o no con lo que vemos en el electro, puede ser que sí o puede ser que no, y por supuesto, si el cardiólogo puede tener algunas dudas, pues por supuesto el médico de atención también puede tenerlas y ante palpitaciones en pacientes con marcapasos agradecemos que se nos pregunte. Si por la anamnesis el paciente nos cuenta que incluso antes de llevar el marcapasos tenía este tipo de síntomas y todo está en el contexto de un cuadro de ansiedad y depresión que sufre el paciente desde hace 20 años y no lleva marcapasos y que a veces incluso a lo mejor tenemos la suerte de que el paciente lleva ansiolítico o antidepresivo y con eso ha mejorado de los síntomas ansiosos depresivos, incluidos las palpitaciones, pues probablemente tendrá que ver con eso y no con un síndrome de marcapasos. Pero por supuesto, de cara al nivel de médico de atención primaria, tener claro que son bienvenidas las interconsultas no presenciales de este tipo de pacientes porque realmente puede ser lo que parece ansiedad y depresión, pero también puede ser algo un poco más complejo que tenga que ver con el marcapasos. ¿Vale? Y yo quería más o menos dejar eso claro y no entrar en más nivel porque realmente la mayoría de la asistencia es de atención primaria. Excelente, Ginés. El siguiente paciente es un paciente joven, un varón joven deportista que hace piragüismo y que es consultado por que le notan que tiene el pulso irregular y está completamente asintomático y lo único es que nota como es pulso irregular o sensación como de palpitaciones. O sea, que este pulso irregular le provoca como una sensación así de que el corazón no lo nota raro. Que antecedentes cero, ninguno. Exploración física, pues el pulso es irregular. El perfil clínico de las palpitaciones es bastante poco
sugestivo de que tenga pues algo grave a nivel cardiológico, no tiene datos de insuficiencia cardíaca, no tiene síncope o angina asociada. Y sí que nos llama la atención este electrocardiograma que me gustaría que Ginés nos comentara. Bueno, pues en este electrocardiograma volvemos a incidir en lo mismo, cómo está calibrado. Está a 10 milímetros por milivoltio, que es lo normal, y a velocidad de 25 milímetros por segundo. Es decir, es interpretable, al menos no vamos a tener que tener en cuenta correcciones para la frecuencia como en el electro previo. Y lo que vemos es que el paciente está en ritmo sinusal. ¿Me puedes señalar el primer complejo, Sergio? Bueno, el primer sinusal tiene una onda P de morfología sinusal, positiva en 2, negativa en AVR, que se sigue de un complejo QRS estrecho y que en V1 vemos que tiene morfología de RS-R', pero con QRS estrecho. Esto es un bloqueo incompleto de rama derecha, que es normal, eso es una variante de la normalidad, ¿de acuerdo? Pero lo que llama la atención es que la siguiente onda P se sigue de un intervalo PR muy largo, pero se sigue de un QRS. La siguiente onda P se sigue de un intervalo PR aún más largo, pero se sigue también de un QRS. Y la siguiente onda P ya no tiene QRS detrás, es decir, hay una onda P no conducida. Y la siguiente vuelve a conducir con un PR normal. Cuando hay una onda P no conducida, estamos ante un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Y cuando esto sucede con esta cadencia, es decir, cuando hay un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una onda P no conduce y posteriormente se restaura la conducción AV normal, pues es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 1 o tipo Benkebach, que es una variante, es un hallazgo normal en gente joven deportista. Se debe a una hipervagotonía, una hipervagotonía que es normal en estos pacientes y que en principio no es patológica. Entonces esto yo lo describiría como esto es un hallazgo normal en una persona joven deportista. Vale, este caso la verdad es que lo subimos al canal de Twitter recientemente y se preguntaba si realmente era indicación de marcapasos, si lo mandábamos a urgencias y si podía practicar deporte o directamente ya lo dejábamos sin practicar deporte. Es verdad que hubieron 200 y pico contestaciones y la conclusión de lo que la gente votó fue que había que mandarlo a urgencias, que había que ponerle un marcapasos y que por supuesto ya no podía hacer deporte, ¿vale? Por eso he considerado adecuado pues incidir aquí en que realmente este tipo de bloqueos pues son bloqueos benignos, como dice Ginés, que bloqueos que como médico de atención primaria me pueden generar dudas y para eso está el cardiólogo, o incluso si tengo dudas y no me responde el cardiólogo, pues lo puedo mandar a urgencias. Y bueno, y si me lo sé, pues mejor, ¿no? O sea, que no alarmo a nadie, no derivo al paciente, pero que es verdad que puede generar, pues eso, dudas de si es algo grave o no es algo grave. Curiosamente, ya te digo que ganó con amplia mayoría el marcapasos, el ir a urgencias y el no hacer más deporte, y realmente las respuestas correctas son todo lo contrario, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente. Este es otro que hemos puesto recientemente en Twitter, que es un paciente de 26 años deportista que nota palpitaciones. Y es deportista, nota palpitaciones, no tiene ningún antecedente personal ni familiar, salvo las palpitaciones de vez en cuando. Y el perfil clínico de las palpitaciones frecuentemente le dan cuando está tranquilo. No tienen nada que ver con el deporte y no tiene síntomas asociados, ni angina, ni síncope. Y sí que al hacer el ABC la exploración física es normal y llegamos al electro y vemos este electrocardiograma que nos llama la atención y que bueno, que Ginés nos puede aquí ilustrar. Bueno, pues esto es un electro muy bonito, que yo supongo que la mayoría reconoceréis. Y lo que se puede ver es una precipitación ventricular, que se caracteriza por una onda delta, ¿no? Tenemos un intervalo PR muy cortito porque la parte inicial del QRS se inicia con estas fuerzas lentas, que es la onda delta,
y que lo que nos está marcando es que la activación del ventrículo está ocurriendo, al menos inicialmente o por una parte, a través de una vía accesoria. Es pues eso, una preexcitación ventricular que cuando el paciente, cuando es sintomática, es decir, cuando asocia taquicardias, es cuando se conoce con el nombre de síndrome de Wolff-Parkinson-White. En este caso, el perfil de las palpitaciones, por lo que has comentado, si son palpitaciones que se inician de forma súbita cuando está en reposo, etcétera, etcétera, pues probablemente involucren a la vía, ¿no? Estén involucrando a la vía en su circuito y pues son taquicardias paroxísticas supraventriculares asociadas a la vía accesoria. Es verdad que el carácter paroxístico, o sea, que lo cuentan muy bien los pacientes, ¿no? Que entran y salen de forma brusca de la taquicardia, orienta mucho a la etiología, ¿no? Esto no quiere decir que estos pacientes no puedan tener otro tipo de palpitaciones en relación con ansiedad o con lo que sea, pero es verdad que este lo contaba bastante bien de forma paroxística, entrando y saliendo. Y bueno, muchas veces también dicen que han aprendido a quitárselas con la tos o haciendo otras maniobras vagales. Por supuesto, si el paciente está asintomático, hay que hacer una hoja de interconsulta, preferiblemente no presencial a cardiología, y nosotros ya pues lo veremos pronto, le haremos un eco. Generalmente el corazón es estructuralmente normal en estos pacientes, aunque a veces te puede llevar alguna sorpresa porque hay algún tipo de miocardiopatía que asocia este tipo de vías. Y el tratamiento más efectivo pues es el que se dedica a hacer Ginés, ¿no? Que es la ablación, y generalmente con fármacos no suele funcionar bien. ¿Alguna pregunta? Que estamos aquí haciendo un monólogo. Bueno, más que un monólogo, aquí un dueto. De momento nadie pregunta, espero que no sea porque estén durmiendo. ¿Puede hacer ejercicio, Ginés? ¿El paciente? Pues a ver, en principio, vamos a ver, si el paciente realiza deporte de competición, deporte de muy alto nivel de competición, en esos pacientes hay que estratificar un poquito el riesgo de estas vías accesorias. Estas vías, el problema que tienen es que algunas pueden conducir muy rápido los impulsos de la aurícula al ventrículo, al contrario que el nodo AV, que ejerce una acción de filtrado, es decir, impide que todos los impulsos auriculares alcancen el ventrículo. Estas vías, algunas pueden ser muy conductoras de los impulsos, entonces hay que estratificar. ¿Cómo se hace esto? Pues a estos pacientes se le puede hacer una prueba de esfuerzo y ver si esa vía sigue precitando a frecuencias máximas, en cuyo caso sería una vía al menos de no bajo riesgo, o se puede hacer directamente un estudio electrofisiológico y estudiar las propiedades de la vía para ver si es una vía que permitiría una conducción muy rápida o no. Pues entonces en esas estamos. De todas formas, si un paciente tiene preexcitación y síntomas subjetivos de taquicardias paroxísticas, está indicado hacer el estudio electrofisiológico. Otro tema es la preexcitación ventricular asintomática, que eso es más controvertido y no ha lugar ahora en esta discusión. Pero bueno, en principio, ¿podría hacer deporte? Sí, sí podría hacerlo. Pero lo óptimo sería, antes de que hiciera deporte de competición o de muy alta intensidad, terminar de estudiarlo bien. Y sobre todo si está haciendo taquicardias paroxísticas asociadas presumiblemente a la vía, al menos decirle que a la espera de completar el estudio, pues evite al menos hacer deportes de riesgo, ¿no? De riesgos de caídas, pues escalada, etcétera, etcétera. No hay que alarmarlo en exceso, pero bueno. David, la respuesta del cardiólogo no experto, que fue el que vio el paciente no se gana la vida con el deporte ni le va la vida en ello. Y yo lo que realmente le he dicho es que hasta que no se le cure, que lo van a curar los de arritmia haciendo una ablación, espero que pronto, que intente no hacer deporte, ¿vale? Sí, yo haría lo mismo, Sergio. El paciente es un deportista, pues a lo mejor yo qué sé. Pero vamos, porque esto se cura. Si fuera para toda la vida, pues, pero esto se cura. Con el contexto, en este caso, pues de momento espérate, te lo van a quitar pronto y ya está. Vamos a por otra. Es un gusto tener a Ginés, ¿eh? Ya te digo. Venga, vamos por esta. Esta es una mujer que viene con disnea progresiva hasta hacerse de mínimos esfuerzos en los últimos 7 días
Y aparte de la disnea, nota el corazón ajetreado y sensación de palpitaciones. Antecedentes de hipertensión y le gusta ver telenovelas. ¿Qué te parece, Ginés? ¿Una taquicardia de QRS ancho irregular? Pues una taquicardia de QRS ancho irregular, llama muy irregular. Con un chatbot de... Sí. Casi, no voy a decir todas, pero bueno, cuando veáis un electro con una taquicardia irregularmente irregular, casi siempre va a ser una fibrilación auricular. Y en este caso tiene un QRS ancho porque la paciente, que es añosa, tiene también un bloqueo de rama izquierda. ¿Por qué sé que es un bloqueo de rama izquierda? Porque el QRS es ancho, es negativo en V1. Esa es la forma más fácil de identificarlo. Pues tenemos una paciente con fibrilación auricular rápida y bloqueo de rama izquierda. Y las palpitaciones son secundarias a esta FA rápida, que encima lo más grave que tiene es que está en fallo cardíaco agudo, con crepitantes hasta arriba, y todo esto es secundario. Bueno, secundario no, probablemente la insuficiencia cardíaca es secundaria a que la FA estaba muy rápida, o bueno, no sabemos muy bien qué es lo que empezó antes, pero es una paciente que claramente requiere derivación urgencias para tratamiento endovenoso urgente. En concreto, esta paciente que he dicho lo de las telenovelas se negó de forma rotunda a ir a urgencias y se manejó, gracias a que tiene una médico de familia que es excelente y un equipo de enfermería de atención primaria también excelente, se trató de forma ambulatoria yendo a su domicilio, haciendo depleción de volumen con seguriles intravenosos, asumiendo el riesgo de que le podía haber pasado algo grave y con la suerte de que al día siguiente teníamos hueco para verla, hacerle un eco y hacer una valoración por parte de cardio. La mujer mejoró bastante, se tiró toda la noche orinando, vino con las piernas un poco arrugadas y actualmente la tenemos subiendo medicación porque tiene una disfunción ventricular severa. Seguimos a por otro. El caso es de Sangonera. Sangonera la Verde. De Teresa. Bien. Yo creo que vemos este y damos paso al último caso. Este es el último ya. Y ya dejamos a Ana Laura. Este es un paciente que viene por síncope. Es un síncope único que le dio hace 3 meses. Pero digamos que su mujer ha insistido en que tenía que ir al médico y a los 3 meses le ha hecho caso. Es un síncope en el que el paciente estaba en la cocina bebiendo agua y de repente perdió el conocimiento, nadie estaba presente, su mujer se lo encontró tirado en el suelo y tiene antecedentes de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y por eso lleva inhaladores y es hipertenso, ¿vale? Es un hombre de unos 80 años. ¿Qué harías con él, Ginés? Estás en el conmute. Síncope único de perfil no aclarado hace 3 meses con un EPOC y con ese electro y nada más a la auscultación ni a la exploración. No está en fallo cardíaco y no hay así nada más que un poquito de roncus que son suyos. Bueno, es un síncope único, el perfil no está claro y además es remoto, ¿no? Hace 3 meses, no ha vuelto a recurrir. Realmente tenemos tiempo para hacer una interconsulta para valoración por cardio. Ahora, ¿qué vemos en el electro? Pues vemos un ritmo sinusal con un bloqueo V de primer grado, bueno, límite, ¿no? Tiene un PR parece de 200 justo, 200 milisegundos, un cuadrito grande y un bloqueo completo de rama derecha. El bloqueo completo de rama derecha se define por un QRS ancho, más de 120 milisegundos, que es positivo en V1. Normalmente el bloqueo de rama derecha típico tiene esa morfología de RS-R' en V1. Entonces es un paciente con un síncope y un electro en el que tenemos trastornos de la conducción. Por lo tanto, es un síncope que tiene que valorar cardiología. Es un síncope que hay que valorar. Perfecto. Así nos hicimos un eco que fue completamente normal.
Y por ser síncope único, paciente con bastante edad, no es un rama izquierda, sino un rama derecha, decidimos observación y no hacer un estudio electrofisiológico para medir el HV y tampoco implantamos un REVIS. Síncope único de perfil no aclarado con bloqueo de rama derecha, pues a lo mejor alguien se podría animar a hacer alguna otra cosa. Nosotros en este caso estamos por ser un poco más conservadores, con el eco normal nos quedamos tranquilos y no nos han vuelto a consultar, que no quiere decir que haya ido bien, ¿vale? Pero no nos han vuelto a consultar. Y bueno, con este caso yo creo que concluimos. Darle las gracias a Ginés por haber podido disfrutar con él este rato tan agradable. Y si tenéis alguna pregunta, luego os paso el teléfono y le mandáis algún WhatsApp, que ya estamos en tiempo de pasar al siguiente caso. Si quieres decir algo, Ginés. Nada, gracias por la invitación, un placer participar. Y gracias por organizar todo esto, Sergio. Nada, un abrazo.